Muy bien, entonces viendo estas generalidades para ver cómo se genera justamente el potencial de acción de las células, vamos a conocer un poco de las propiedades eléctricas ya del corazón propiamente dicho. Acá lo que tenemos que recordar y saber de forma general es que existen tres iones que van a determinar el potencial transmembrana en la célula cardíaca. Fundamentalmente va a depender del sodio, calcio y potasio. Esto es importante que lo aprendan. Y normalmente la mayoría de los canales iónicos de los cuales hablamos son del sodio, del calcio y del potasio. De esto vamos a hablar de los canales que existen y vamos a hablar de las variantes de estos canales que van a depender mucho. Algunos van a depender de ligandos, que quiere decir de neurotransmisores, otros van a depender de voltaje, entre otras cosas. Normalmente los tres tipos de proteínas de membrana que se encargan del movimiento de estos iones a través de la membrana celular van a ser los canales iónicos, que ya hemos hablado un poco de ellos, algunos canales que son intercambiadores significan que van a cambiar un electrolito por otro, o las bombas iónicas que consumen ATP. Todo lo que es bomba consume lo que es ATP, que es la moneda energética de la célula. Entonces tengan en cuenta esto. Ahora vamos a ver que justamente en la membrana celular van a existir estos canales iónicos que van a ayudar a mantener el potencial de membrana, van a existir canales que van a depender de ligandos externos, por ejemplo, uno conocido es el canal de potasio dependiente de acetilcolina, ojo, que a nivel de la célula del sistema de conducción cardíaca existe bastante de esto. A nivel del sistema nervioso central, acuérdense de los canales GABA, que es un canal inhibidor que permite la permeabilidad al cloro. Hay canales que van a depender justamente de segundos mensajeros, se activan con los segundos mensajeros, dependientes de AMP cíclico, GMP cíclico, dependientes de los productos de degradación de la tirosina quinasa, o por ejemplo el canal de calcio que depende del inositol trifosfato, para liberar calcio del retículo sarcoplasmático, ¿correcto? Van a existir canales que dependen de metabolitos intracelulares, por ejemplo, del pH, ¿correcto? De la concentración del ATP, más no de lo que es la utilización del ATP, y van a existir canales de brecha entre membrana a membrana que van a permitir el pasaje, ¿correcto? Entonces, todos estos canales van a coexistir en la célula y van a tratar de mantener la economía y el equilibrio de iones dentro de la estructura celular. Recordemos un poco de que la diferencia de concentración es el primer paso para mantener el equilibrio de membrana, sobre todo de la membrana que es permeable al potasio. Otro es el potencial eléctrico, las gradientes electroquímicas, que van a depender de los cambios de voltaje en la membrana celular. Y ahora sí, vamos a hablar un poco del potencial de acción de la célula cardíaca, ahora que ya hemos conocido un poco de las generalidades. Vamos a recordar que a nivel de la célula cardíaca existen dos tipos de células. Las células que son de marcapaso, estas células se van a encontrar en el nodo sinusal principalmente, ya vamos a ver dónde está, y en el nodo AB. Estas células de marcapaso se conocen como células de respuesta lenta, ¿correcto? Tienen una configuración muy distinta en su potencial de acción o potencial de membrana a las células de respuesta rápida. Estas células de respuesta rápida normalmente van a ser justamente las células miocárdicas propiamente dicha. Estas células pueden estar dentro de lo que es la red de Purkinje, el miocardio auricular y el miocardio ventricular. Lo que va a diferenciar justamente a este dos tipos de células va a ser el potencial diastólico máximo, que va a tener justamente la célula de respuesta lenta, va a tener un gradiente más positivo, hablemos así, porque dentro de ser negativo es más positivo que la célula de respuesta rápida. Entonces, es por eso que se llama el potencial diastólico máximo, lo máximo que puede bajar lo que es el voltaje para iniciar un nuevo ciclo. Luego viene un periodo de despolarización espontánea, lo que le da el automatismo, y luego de esto va a llegar a un umbral y va a seguir el ciclo. Vamos a ver que en cuanto
A estadios del potencial de membrana vamos a tener en la célula de respuesta lenta 3 etapas. Vamos a conocer cuál es la 0, cuál es la 3 y cuál es la 4. En cambio, en la célula de respuesta rápida, que es lo clásico que conocemos en el gráfico, tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, con distinta participación de electrolitos en cada una de las fases. Vamos a ver, por ejemplo, que la célula de respuesta lenta, la despolarización depende fundamentalmente del ion de calcio. Ojo, esa es la despolarización que depende esta célula, ¿correcto? Vamos a ver cómo. Y la despolarización de la célula miocárdica, de la célula auricular, va a depender fundamentalmente de la despolarización que depende del sodio, ¿correcto? Del sodio. Fase 0, normalmente sodio. Vamos a ver que el potencial diastólico máximo que tienen estas células de respuesta lenta es menos 65 milivoltios y el umbral es menos 40. Mientras la célula de respuesta rápida va a tener un potencial de reposo de menos 90 y un potencial de umbral menos 40. Si se dan cuenta, ambas comparten el potencial umbral, pero el potencial de reposo es muy distinta entre la célula de respuesta lenta y la célula de respuesta rápida. Ahora, hablábamos que cada etapa va a depender de un electrolito fundamentalmente, y esta es una pregunta que no solamente se hace en pregrado, se hace en exámenes de residentado, se hacen exámenes para salud, que es los electrolitos de los cuales va a depender cada fase de cada tipo de célula. Por ejemplo, la célula de respuesta lenta, ya hemos hablado, la despolarización va a depender principalmente del calcio. ¿Y de dónde proviene ese calcio? Ingresa a la célula a través de estos canales tipo L o canales lentos. La repolarización, que es la fase 3, acá no hay fase 1, no hay fase 2, va a depender fundamentalmente de los canales de potasio, un potasio saliente, correcto saliente. Recuerden que ha habido una alteración del gradiente electroquímico de la célula, entonces la célula va a tener por eliminar o tener un flujo neto de potasio, un flujo de potasio de la célula, correcto. Normalmente se va a llegar hasta lo que es el potencial diastólico máximo. A nivel de este potencial diastólico máximo va a haber la activación de unos canales, inicialmente los canales tipo HCN, que son canales de sodio. Estos canales de sodio tienen la particularidad de llamarse IF, porque viene de esta palabra en inglés que significa, entre comillas, divertidos. ¿Por qué divertidos? Porque se vio que estos se despolarizan espontáneamente o se activan espontáneamente, entonces les pusieron ese nombre, los canales IF. Una vez que se activa esto, secundariamente en el proceso de despolarización de esta célula, se van a activar los canales transitorios de calcio, que va a hacer que llegue al umbral, y una vez que llega al umbral la despolarización, se va a repetir el ciclo. Es muy distinto a la célula de respuesta rápida, que primero tiene que venir el estímulo. Este estímulo va a generar un potencial de membrana, tiene que llegar al umbral, y a nivel del umbral se va a generar la activación de estos canales, los canales de sodio dependiente de voltaje. Por eso necesitan un estímulo para llegar al umbral. Una vez que se activan estos canales, van a tener un ingreso de sodio, correcto, inicialmente. Luego viene una fase 1, que está por acá arriba, la fase inicial, donde se van a activar los canales ITO o los canales de potasio transitorios. Estos canales ayudan al flujo de potasio porque la célula se ha vuelto con una gradiente positiva, correcto. Esta gradiente positiva hace que la célula tienda a eliminar estos electrolitos de potasio a través del canalito, pero una vez que se ha despolarizado la célula a nivel del miocito cardíaco, este cambio de voltaje, este cambio en el potencial de acción, esta contracción celular, va a llevar a la activación de lo que son los canales de calcio, intercambiadores sodio-calcio. Como la célula ya tiene suficiente sodio, va a tratar de sacar el sodio para que ingrese el calcio, por un lado en la membrana celular, y por otro lado, que ese es el 30% aproximadamente del calcio, y el otro 70% va a provenir principalmente del retículo sarcoplasmático. Va a comenzar a salir este calcio, y se va a generar
una platea en este potencial. No va a haber una repolarización directa, sino una platea. Esta platea va a depender principalmente de los canales de calcio, intercambiador sodio-calcio, o los canales de calcio retículo sarcoplasmático. Finalmente va a venir una tercera etapa, una etapa 3, donde ahí ya se van a activar los canales de potasio dependiente de voltaje, van a generar una corriente de salida de potasio. Finalmente, en la fase 4 va a haber una fase de hiperpolarización donde se van a activar las bombas de sodio y potasio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay demasiado sodio, hay que sacar el sodio, ingresar el potasio nuevamente, y finalmente, para que vuelva al neto, lo que es el reposo de la célula, se van a activar los canales IK tipo KIR de potasio que van a generar una corriente saliente de potasio. Entonces, vamos a ver que en forma general, según el potencial de membrana, van a haber actividad de diversos canales, como nos vemos. Hay canales de sodio, dependiente de voltaje, canales de calcio, ¿no? Principalmente también los tipo L, tipo T están en las células, no solamente de marcapasos, sino en las células también cardíacas. Correcto, los canales que son transitorios de potasio, los cito 1, los cito 2, corrientes rectificadoras, transitorias también, de potasio, entre otros. Hasta que al final llegamos a la famosa bomba de sodio y potasio TPasa, los intercambiadores de sodio-calcio, y cada uno de estos van a tener una actividad distinta en cada parte del ciclo cardíaco, como vemos acá en el gráfico. Entonces existe una relación en cada parte. Y no son los únicos que existen, tienen otras nomenclaturas también. Lo importante no es aprenderse de memoria todos los canales, sino saber los electrolitos que van a participar en cada una de las etapas. Ahora, por ejemplo, acá en este ejemplo del gráfico, acá el potencial de membrana para esta bibliografía es de menos 85 milivoltios. Va a haber una activación, una despolarización o un ingreso de lo que es el potasio. Se activan los canales de voltaje de sodio. Va a haber una repolarización inicial que depende principalmente del potasio, luego un periodo de platea que realmente del calcio, una fase 3 que es una repolarización, depende del potasio, y luego de eso una fase 4 que va a depender tanto de bombas de sodio y potasio, canales de potasio, entre otros, ¿correcto? Todo esto va a llevar a la activación de esta célula. Ahora, si es una célula de marcapaso, tiene que recuperarse y tener una despolarización espontánea. Es distinta a una célula que es de tipo muscular o miocárdica, que cuando no tiene función de marcapaso tiene que volver al reposo. Muy bien. Ahora, en base a esto y en forma general, vamos a conocer que van a existir algunos medicamentos que sirven justamente para tratar arritmias cardíacas, que su fundamento va a ser justamente este gráfico del potencial de membrana de la célula cardíaca. Y en base a esto van a tener distintos grupos, por ejemplo, el grupo 1A. El grupo 1A son fármacos que van a actuar justamente sobre los canales de sodio, sobre el potencial de membrana, van a generar un prolongamiento del QT en este caso, que es el dependiente de la platea, ¿correcto? Acá tenemos medicamentos como las drogas de clase 1A, procainamida, quinidina, 1B, lidocaína, fenitoína, tengan en cuenta esto, a veces cuando hacen la epaminización, que antes se llamaba epamin, lo que es la fenitoína, porque era el nombre de marca, tiene efecto de droga de clase 1B, por eso que se monitorizaba al paciente. Actualmente yo he visto que muchos utilizan la fenitoína y no monitorizan al paciente. Ojo, tengan en cuenta esta droga del grupo 1B. Y las drogas del grupo 1C, como la propafenona, que se utiliza bastante para lo que es la terapia de la fibrilación auricular, sobre todo pilon de pocket, para mantener el ritmo cardíaco. Y también la flecainide, ¿no? Tengan en cuenta esto. Entonces, este grupo 1A va a actuar a este nivel del potencial de membrana. Todas las drogas del grupo 1A actúan a nivel de esto, de la despolarización de los canales de sodio, y también tienen acción de diferente forma en la prolongación del intervalo QT. Entonces, por ejemplo, la que menos va a prolongar el QT va a ser el grupo 1B, mientras el grupo 1A va a prolongar más el QT. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso. Ahora, otra cosa importante, hay fármacos que van a actuar al nivel de la platea, fundamentalmente, a nivel de lo que es el potencial de acción a nivel del calcio. ¿Correcto? Estos medicamentos son las clases de antiarrítmicos de la clase 2.
Normalmente estos fármacos son los famosos beta bloqueadores, porque justamente los beta bloqueadores, al inhibir el receptor beta 1 adrenérgico, están teniendo actividad sobre lo que es segundos mensajeros y la activación celular. Ya no va a haber mucho AMP cíclico, no va a haber inositol trifosfato y no va a haber activación de los canales de la liberación de lo que es el calcio del intracelular. Por eso que a esto se le coloca justamente acá, a nivel del periodo de platea. Y estos medicamentos que son conocidos, tenemos al propanolol, al metoprolol, al carvedilol, nebivolol y al bisoprolol. Son fármacos que tenemos acá en Perú, ¿no? El propranolol, el metoprolol, carvedilol, nebivolol y el bisoprolol. También está el atenolol, ¿no? Que hay acá en Perú. Entonces tengan en cuenta eso. Es por eso que es importante aprender la electrofisiología de los canales iónicos para poder tener algunas nociones sobre la parte terapéutica. Y va a existir otro tercer grupo que va a actuar específicamente sobre lo que es la fase 3, la fase de los canales de potasio fundamentalmente, y estos van a prolongar el QT en base a hacer de que inactivar estos canales de potasio, haciendo que se prolongue el periodo refractario. Entonces, esto hace que se prolongue el QT. Entonces, acá tenemos la más famosa, la miodarona, porque es la que más se usa, se sigue utilizando, aunque la miodarona no solamente tiene actividad de clase 3, sino también parte actividad de clase 1, de clase 2. Entonces, la miodarona tiene un amplio espectro de acción, pero normalmente se le conoce como un medicamento de clase 3. Y hay otro grupo de medicamentos, que es el grupo 4 normalmente. Este grupo 4 va a tener incidencia básicamente sobre el nodo AB específicamente. Acá vamos a tener los calcioantagonistas, por eso que estos calcioantagonistas, sobre todo diltiazem y verapamil, actúan a este nivel. Muy bien. Entonces es importante que conozcan eso, sí, porque hemos visto que tiene utilidad clínica, sobre todo para los fármacos que son antiarrítmicos. Bueno, otra vez lo que es la conformación del canal de sodio, que ya lo conocemos, lo vamos a pasar. Y en forma general, un cuadro que va a resumir los canales iónicos que hay en la célula miocárdica en forma general. Vamos a ver que están los canales de potasio, los canales de sodio, los canales de calcio, y cada uno va a tener un distinto nombre. Por ejemplo, vemos acá el hito, ya sabemos, el que saca transitoriamente el potasio a nivel de la fase 1. Vamos a tener, por ejemplo, acá otro ejemplo, los canales de potasio dependiente de acetilcolina, que responden a estímulos vagales y disminuyen la despolarización, hiperpolarizan la membrana, correcto, depende de ligandos, al igual que los canales sensibles ATP. Entonces, y por ejemplo acá el canal IF, el canal de IF de sodio, normalmente es el de marcapaso, se activa a través del canal HCN, es el que ayuda a lo que es despolarización de las células de marcapaso. Muy bien. Ahora, una vez conociendo esto, conociendo ya cómo se da el potencial de membrana, los electrolitos que participan, hablaremos un poco de las propiedades electrofisiológicas de las células cardíacas. Ya hablamos de una hace rato, el automatismo. El automatismo, que es fundamental, porque es la capacidad de la fibra miocárdica en generar su propio potencial de acción. Si bien es cierto, el corazón está conectado al nervio vago, hay cadena simpática torácica que manda la inervación simpática, y a través también de este se puede sentir la angina de pecho normalmente. El corazón genera su propio ritmo. Esto se ve en pacientes que están trasplantados. Cuando tú trasplantas un corazón, normalmente desconectas toda la parte nerviosa, lo colocas en el receptor y este corazón va a latir. Lo vas a desfibrilar, lo vas a comenzar a que vuelva a activarse y va a comenzar a latir. Va a latir a una frecuencia mayor a 100, normalmente entre 110 y 120 latidos por minuto, porque esa es su capacidad automática de contracción y no va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. Normalmente, la frecuencia cardíaca que nosotros tenemos de reposo, que es entre 60, 70, esta frecuencia cardíaca se logra porque hay un equilibrio entre lo que es el sistema parasimpático y el sistema simpático, lo lleva a un equilibrio y mantiene la frecuencia cardíaca estable. En cambio, si denervamos un paciente, esta frecuencia cardíaca va a tender a estar elevada.
Normalmente en los pacientes trasplantados vemos eso, ellos manejan frecuencias cardíacas elevadas. La conductividad, que es otra propiedad electrofisiológica fundamental, que es la capacidad que tiene la célula de propagar el impulso eléctrico. Las células conducen su impulso cardíaco. Ya vamos a ver cómo. La excitabilidad, que es la capacidad de la célula en responder a un estímulo eléctrico y generar un potencial de acción. Justamente va a depender cómo se encuentra esta célula, si está en estado de reposo, si va a tener una respuesta ante determinado estímulo, y por esto se da la excitabilidad. La refractariedad nos va a hablar de el periodo durante el cual la célula no va a responder a nada. Bien, venga quien venga, la célula no va a responder. Ahora va a haber ciertas condiciones donde sí responde o donde no. Primero hablemos un poco del automatismo. Normalmente el automatismo, cronotropismo. Acá vamos a ver términos como cronotrópico positivo, cronotrópico negativo, ¿no? Que nos habla de la capacidad de aumentar o bajar la frecuencia cardíaca. Normalmente depende fundamentalmente de las células de marcapaso, porque estas son las células automáticas, y básicamente la pendiente de despolarización espontánea de las células de marcapaso, la fase 4 es la que va a dar esto. Van a haber factores que le aumentan, la actividad simpática, adrenalina, noradrenalina, la dopamina, que son fármacos que se utilizan, y factores que la disminuyen, por ejemplo, la activación parasimpática, la acetilcolina, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Entonces, esta propiedad del automatismo va a depender mucho justamente de la despolarización autónoma que tienen estas fibras miocárdicas. Si nos damos cuenta que en este gráfico, la estimulación parasimpática va a hacer que este potencial diastólico máximo se mantenga al nivel, pero la velocidad de despolarización de los canales iónicos IF va a ser justamente más lenta, haciendo que la pendiente se desvíe hacia la derecha, o en caso contrario, hay actividad simpática, se va a ir hacia la izquierda, como vemos en el otro gráfico. La conductividad o el dromotropismo es la capacidad que tiene la célula de conducir el impulso eléctrico desde donde inicia hacia el final. Depende fundamentalmente de las uniones de brechas, las uniones gap. Va a depender del diámetro de la fibra cardíaca y de la concentración fundamentalmente del potasio. Y esto es importante para alteraciones como los trastornos hidroelectrolíticos de hiperpotasemia, ya que si hay un aumento o una disminución del potasio, va a alterar la conducción, pudiendo llevar a la parada cardíaca. Tengan en cuenta esto y lo van a ver cuando vean trastornos hidroelectrolíticos. Factores que aumentan es la estimulación simpática, la adrenalina y la noradrenalina. Y los factores que la disminuyen igual, el parasimpático, la acetilcolina, los betabloqueadores y los calcio antagonistas. Entonces vamos a ver que estos cambios en el impulso y la generación de los potenciales de acción de estas células de marcapaso van a depender mucho de esto, tanto del nervio vago como de lo que es la actividad simpática, que va a hacer que haya justamente este cambio o este ángulo de cambio tanto en lo que es la despolarización espontánea, como vemos acá el nervio vago, o lo que es justamente la actividad, el aumento de la actividad de la despolarización. Es por eso es importante justamente este mecanismo para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca en base al marcapaso. La actividad, por ejemplo, simpática o el aumento del tono simpático hace que aumente la frecuencia cardíaca. Siempre hay que tener esto en cuenta en pacientes que tengan estrés, tengan ansiedad o tengan algún trastorno de pánico, hace que justamente su tono simpático aumente y esto aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando esto se vuelve crónico, normalmente estos pacientes tienden a tener taquicardia de base, normalmente frecuencias entre 90 a 100 de base y básicamente es por el aumento del tono simpático. Y el tono parasimpático hace que la curva se achate, se vaya hacia la derecha y disminuya la despolarización. Ahora, el periodo refractario, que es otro periodo importante y fundamental, es un periodo justamente después de un potencial de acción el cual la célula no se excita. Ahora, justamente esto se llama periodo refractario, esta es la definición, pero vamos a ver que dentro del periodo refractario hay varios acápites. La excitabilidad
que es la capacidad de la célula responder a un estímulo, justamente. Si hay excitabilidad, responden al estímulo, pero si no hay excitabilidad, es porque la célula está en el periodo refractario. Este periodo refractario va a tener varios acápites, se va a llamar absoluto justamente cuando no responde la célula a nada. ¿Qué quiere decir? Venga el estímulo que venga, digamos, la carga que venga, no va a responder la célula porque recién se está despolarizando, recién está terminando de despolarizarse. Entonces, es incapaz de responder a un estímulo eléctrico y generar un potencial de acción. Luego viene el relativo. Justamente relativo significa que en este periodo hay una excitabilidad disminuida. ¿Por qué? Porque la célula está repolarizándose, tratando de volver al estado de reposo. Se genera un potencial de acción solo con un estímulo superior al nivel umbral. Normalmente se llama estímulo supraumbral. Correcto, si hay un estímulo supraumbral por encima del nivel umbral, puede ser que se genere una respuesta. Hay otro que es el periodo refractario efectivo. Este periodo refractario de tipo efectivo se va a encargar justamente un segundito, por favor. Bien, unos problemas técnicos, pero ya están resueltos. Como les mencionaba, el periodo refractario efectivo justamente es el periodo en el cual la célula es incapaz de generar un potencial de acción. Normalmente esto se puede generar un potencial de acción justamente propagado en respuesta a un estímulo umbral. Ocasionalmente puede ser una respuesta eléctrica local, pero no una respuesta que sea propagada, ¿correcto? Ese es el efectivo. Y el supernormal normalmente se va a conocer este periodo al final de la onda T. La célula puede excitarse incluso con un estímulo subumbral, por eso que a este periodo, al final de la onda T, es donde se producen algunas arritmias por actividad desencadenada, donde hay el fenómeno de R sobre T. Cuando cae una R sobre la T, va a haber una taquicardia ventricular o torcida de puntas en este caso, en este periodo supernormal. Entonces, vemos que el periodo refractario tiene varios términos, y en forma general vamos a ver acá que hay un periodo refractario absoluto, todo lo que es la despolarización, el segmento ST del electrocardiograma, que ya vamos a entender cuál es. Va a haber un periodo refractario efectivo, correcto, efectivo, que incluso se puede extender hasta el inicio de la onda T, un periodo refractario relativo, que es la parte más alta de la onda T hasta un poco antes del final de la onda T, y luego un supernormal. Este supernormal es el final de la onda T, y normalmente si viene acá un estímulo, así sea subumbral, puede generar una respuesta propagada. Entonces, ya hemos revisado justamente las propiedades eléctricas, los electrolitos que van a activarse en cada fase, la fase 4, la fase 0, la fase 1, la fase 3, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a ver que va a ser distinto tanto en la célula de marcapaso de respuesta lenta o la célula de respuesta rápida. Ahora, en este gráfico vamos a darnos cuenta que dependiendo del punto que veamos el sistema de conducción, si vemos, por ejemplo, que el nodo sinusal va a tener una curva similar a un marcapaso, a una célula de respuesta lenta, porque son las células de marcapaso. El atrio tiene una morfología similar a lo que son la fibra de Purkinje y a la fibra ventricular, pero con un periodo de platea corto. El nodo AB nuevamente vuelve a ser marcapaso. La fibra de Purkinje ya en sí es un gráfico de potencial de acción de músculo ventricular, igual que el músculo ventricular, tiene su platea o su periodo de platea más prolongado, ¿correcto? Y esto se va a relacionar justamente a las distintas ondas del electrocardiograma, ya lo vamos a conocer. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que saber que la excitación cardíaca que nace justamente en el marcapaso, que es el nodo sinusal y genera un estímulo que es la onda P, esta onda P, ya vamos a verla más adelante a detalles,
genera un potencial de membrana, un potencial de acción en esta célula de marcapaso que se va a propagar, luego viene la respuesta del atrio, luego que viene la respuesta del atrio, el nodo AB sirve para justamente esperar la despolarización de los atrios, genera un nuevo potencial de acción, y se va a propagar hacia los ventrículos, la red de Purkinje, los ventrículos, y finalmente va a llevar a este potencial final de la célula miocárdica en esa secuencia. Entonces, finalmente el ventrículo es el último que recibe todas estas señales eléctricas generadas desde el nodo sinusal hacia lo que es el ventrículo izquierdo en este caso, o el ventrículo en forma general. Entonces, electrocardiográficamente, el nodo sinusal genera la onda P. La onda P, justamente la morfología es corta, es medio ovalada, justamente porque justamente la curva, el potencial de acción de la célula atrial es corta. Luego viene lo que es nuevamente el potencial de acción de marcapaso, que tiene el nodo AB, que recibe el estímulo que viene del nodo sinusal. Luego vienen las subdivisiones en la red de Purkinje y las células ventriculares. Una vez que se ha generado el potencial de acción, va a haber una diseminación. Esta diseminación se va a dar gracias a las uniones de brecha que se da por las conexinas. Las conexinas son proteínas de membrana que permiten el intercambio iónico, a diferencia de los desmosomas que solamente van a permitir la adherencia celular. Estas conexinas van a permitir el paso de célula a célula justamente de los electrolitos, permitiendo que se despolaricen las células en sentido longitudinal, y justamente la velocidad de propagación va a depender mucho de las áreas del corazón donde estemos, y va a ser directamente proporcional al diámetro de la fibra. Mientras más gruesa la fibra, más rápido se conduce. Por ejemplo, vamos a ver que la propagación va a ser más lenta en el nodo B, porque el nodo B está programado para tener una propagación lenta y esperar la despolarización de las dos aurículas, y va a tenerle ahí una conducción nuevamente rápida hacia los ventrículos. Ahora, normalmente esta despolarización auricular va a durar 0.1 segundos. El nodo AB enlentece esta conducción 0.1 segundos esperando toda la despolarización auricular, y desde la zona más alta del tabique hacia la zona más alejada, normalmente la despolarización demora entre 0.8 a 0.1 segundos. Muy bien. Entonces, esto es sobre la parte de las consideraciones electrolíticas. Ahora voy a hablar un poco de las consideraciones anatómicas, ¿correcto? Luego de las consideraciones anatómicas, y antes de empezar ya con la parte de los vectores y los segmentos, vamos a dar un pequeño break. Vamos a terminar con esto, de las consideraciones anatómicas. El nodo sinusal, recuerden que está situado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Acá lo vemos en este gráfico. Viene acá la vena cava superior, este es un gráfico del Néter conocido, vena cava superior, el techo de la aurícula derecha, y en esta unión está el nodo sinusal, ¿correcto? Este nodo sinusal. Este nodo sinusal, que es el nodo del marcapaso, va a recibir lo que es la arteria del nodo sinusal, que normalmente es una rama de la arteria coronaria derecha en el 70% de los casos, y puede ser una rama de la circunfleja en el 30% de los casos, ¿correcto? Es por eso que cuando hay infartos de arteria coronaria derecha, pues la irrigación, si es proximal o ostial en el ostium de la coronaria derecha, puede haber justamente ritmos nodales, porque se bloquea el nodo sinauricular por la isquemia. Tengan en cuenta esto. El nodo AB está situado en la porción posterior del tabique interauricular, porción posterior del tabique. Acá está la aurícula, este es el tabique, justamente acá está la porción atrioventricular membranosa del septum, correcto, en la parte posterior. Vamos a ver acá el nodo atrioventricular, correcto, el nodo atrioventricular. Luego de esto va a salir lo que es el haz de His, y el haz de His va a dar ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que perfora el tabique y va hacia el lado izquierdo del corazón, como vemos acá, pero la rama derecha se va por el ventrículo derecho, va a generar lo que es justamente la banda moderadora, donde va el fascículo o la rama derecha, y posteriormente se va a dividir hacia el ventrículo derecho, su red de Purkinje, y por otro lado, lo que salió, la rama
izquierda del haz de His se va a subdividir en fascículos, un fascículo antero-superior y un fascículo póstero-inferior, ¿correcto? Y en algunos casos, algunas personas hablan de un tercer fascículo o un fascículo septal, ¿correcto? Y todo esto va a generar diversas patologías en el tema de la conducción eléctrica si es que se bloquea uno o el otro fascículo. Pero el fascículo más grueso y más importante, si se dan cuenta, es el fascículo izquierdo. Luego viene la red de Purkinje y finalmente, como llega a las células ventriculares. Normalmente a nivel auricular se van a conectar las aurículas con el nodo sinusal a través de fascículos que van a llevar la despolarización, el fascículo anterior, el medio de Wenckebach y el posterior de Thorel. Luego, como les mencioné, viene el nodo AB, la rama derecha de las de His, la rama izquierda y los fascículos, que es el antero superior y el posterior inferior, que van a llevar lo que es el estímulo eléctrico a diversas partes del corazón, y en algunos casos hay un fascículo septal medio, que en algunas literaturas lo mencionan, y es el que puede estar encargado de los bloqueos de la conducción intraventricular no específicos. Muy bien. Recordemos justamente que estas tres vías van a llegar a este nodo AB. Este nodo AB tiene esta capacidad de retrasar fisiológicamente el proceso de despolarización antes de llegar a las de His y a las ramas. Y vamos a ver que la despolarización va a ser distinto. 0,0 va a ser en el nodo sinusal y va a llegar al nodo AB en 0,3. Pero a la aurícula izquierda, la parte más lejana, 0,9. Es por eso que el nodo B retrasa y espera que la aurícula se despolarice para luego continuar con la despolarización y así tratar de que los ventrículos, tanto izquierdo como el derecho, se despolaricen a la par. Un poco más demora en despolarizarse el ventrículo izquierdo porque tiene más masa ventricular a diferencia del ventrículo derecho. Entonces, vamos a ver que en la generación del impulso eléctrico del electrocardiograma, el nodo sinusal y la despolarización de la aurícula genera la onda P. Luego de esto viene el QRS, correcto, QRS, luego vamos a entender cómo se genera el vector inicial que es Q, el vector sectal, luego el vector 2 que es el vector principal y el vector 3, correcto, que es la onda S. Y finalmente la repolarización, que es para que vuelva al periodo de reposo la célula miocárdica. Entonces, este impulso se va a ir desde la estimulación del nodo sinusal hacia las aurículas, luego al nodo AB para el retraso, luego al ventrículo a través de el nodo AB por las fibras, correcto, por la rama de las fibras, luego se despolarizan justamente la masa ventricular completa y finalmente viene la repolarización. La activación normal del corazón en base a esto va a ser siempre de arriba hacia abajo, y de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Viene desde la parte superior hacia la parte inferior, desde atrás, ¿no? Desde atrás hacia adelante y del lado derecho hacia el lado izquierdo. El nodo B es el retraso fisiológico y la activación ventricular va a empezar principalmente en el tercio medio de la cara izquierda del tabique, dirección de izquierda a derecha, luego se dirige a los fascículos izquierdos y a las fibras de Purkinje, y la despolarización va a ir de endocardio hacia epicardio, de adentro hacia afuera. Las últimas áreas en despolarizarse van a ser las regiones póstero-basal del ventrículo izquierdo, el infundíbulo del ventrículo derecho y la parte alta del tabique. Esto lo vamos a revisar mejor ya cuando hagamos crecimiento. Ahí voy a explicar un poquito cuáles son los vectores justamente de activación ventricular.